Bien, buenos días, jóvenes, buenos días, chicos, a todos. Espero que estén muy bien, bien abrigaditos. Ya el frío nos está visitando con mayor intensidad y es bueno que nos cuidemos mucho, especialmente en esta coyuntura. Daremos un par de segundos a los compañeros que se vayan conectando para volver a abordar la retroalimentación en dos fases como quedamos el día de ayer. Toda vez que el examen del segundo parcial está previsto para el próximo viernes, para cuya fecha deben tomar todos los recaudos necesarios. Bien, conforme ustedes se acuerdan, el día de ayer abordamos una retroalimentación de los temas que van a ser parte del segundo parcial y entre estos temas empezamos a ver pues los modos de extinción de las obligaciones. En el análisis de los modos de extinción de las obligaciones veníamos analizando el pago como una de las formas más directas de poder extinguir la obligación, que dicho sea de paso, y lo aclaramos el día de ayer, en el tema de obligaciones no solamente debemos pensar que cuando hablamos de pagar nos estaríamos refiriendo a una obligación pecuniaria, es decir, a una obligación en dinero, debo pagar este dinero. No olvidemos que las obligaciones se reconocen en tres tipos, en tres clases: en obligaciones de dar, en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer. Entonces, cuando hablamos de medios de extinción de las obligaciones y tocamos el pago como una de las formas más directas de poder extinguir una obligación, no solamente nos estamos refiriendo a pagar alguna deuda de dinero, sino que tenemos que adecuarla a los tres tipos de obligaciones que tenemos: dar, hacer y no hacer. Pues, por ejemplo, decíamos, en una obligación de dar es lógicamente entregar algo, ¿cierto? Pagar. En una obligación de hacer, el pago puede consistir en la culminación de la fabricación de 500 sillas. Por tanto, el deudor, el que tenía que hacer fabricar las sillas, estuviera cumpliendo con la entrega de lo fabricado, de lo realizado, ¿cierto? Aquí está lo que he ejecutado y estoy cumpliendo en la fecha. Esa es la manera, la mejor manera, la manera más directa de poder cumplir con una obligación. Y a eso también se le puede sindicar como un medio de extinción de la obligación llamada pago. Lo propio va a ocurrir con las obligaciones de no hacer, dijimos. Ahora bien, otro de los modos de extinción de las obligaciones que el día de ayer vimos era la novación, ¿cierto? Conforme vimos el criterio de algún texto de apoyo, la sustitución de una obligación por otra, resulta que tengo un contrato que se ha vencido, ¿no? Donde está plasmada una obligación, y por acuerdo del deudor acreedor, entonces convienen en suscribir otro contrato, ¿cierto? Novación. Posteriormente vimos la remisión y la o condonación, remisión o condonación. Habiendo identificado un término clave para que el tema sea más comprensible. Remitir o condonar, pues quiere decir perdonar, ¿cierto? Entonces va a consistir en que, a ver, vamos a poner acá donde hemos mandado, aquí estamos, listo. Perfecto. Ok. Bien. Bien, entonces, esto no es.
poco. Bien, buenos días, chicos. Buen día. Buen día, doctor. Buen día, buen día. ¿Qué tal el audio? Se escucha bien, doctor. Fuerte y claro. Buen día, Denia. Bien, volviendo a retomar la clase, íbamos repasando para el día del examen que se viene el día viernes, el tema de los medios de extinción de las obligaciones. El día de ayer les decía, vimos el pago como un medio, la novación, en qué consistía, la remisión o condonación, que hace un momento platicábamos, que consiste o tiene un término clave para poder identificarlo, que es el perdón de la deuda, el perdón de la obligación o el perdón de la prestación debida, ¿cierto? Remitir o condonar va a consistir en que el acreedor perdona, realiza un perdón a favor del acreedor, del deudor, con referencia a la obligación o deuda que con esta tenía. Después vimos el modo o la forma de extinción de la compensación, ¿sí? Compensar, modo para el cual dijimos se requiere la existencia de dos obligaciones recíprocas entre los mismos sujetos, en la que ambos son al mismo tiempo deudores y al mismo tiempo acreedores, y que de esa manera pues llegan al acuerdo de extinguir la obligación mediante la figura de la compensación. También el día de ayer vimos la figura de la confusión, ¿sí? Que consiste en que en una sola persona se confunden las cualidades tanto de deudor como de acreedor. Y de ese modo queda extinguida la obligación. No olvidemos, chicos, que la extinción de la obligación también conlleva la liberación de toda garantía, salvo acuerdo distinto de las partes, pero la regla determina que extinguida sea la obligación por cualquiera de los medios, también conlleva la liberación de las garantías que se hayan podido proporcionar. Por favor, les ruego no olviden registrarse en el chat de la grabación de la sesión a efectos de control de asistencia. Bien, el día de ayer justamente quedamos en la prescripción, con la aclaración de que por prescripción vamos a entender a la pérdida de un derecho por no haber ejercido este durante un determinado tiempo, con los ejemplos que vimos ayer, y veíamos el documental, el material de apoyo para poder reforzar este sentido. De ahí es que vamos a retomar entonces para posteriormente hacer un resumen general de lo que es los medios de extinción de la obligación y entrar a la clasificación de obligaciones, de algunas obligaciones que van a entrar al examen, ¿ya? Atentos entonces, voy a compartir el audio del documento y voy a silenciar mi micrófono. Ahí va, chicos. Prescripción, que dentro de nuestro Código Civil boliviano está en los artículos 1507 al 1511. Es el modo de extinguir las acciones o derechos de contenido patrimonial por el transcurso del tiempo y los requisitos señalados por ley. Tipos de prescripción. Ahí tenemos a la prescripción común, que está en el artículo 1507. Los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de 5 años. A menos que la ley disponga otra cosa. Prescripciones breves, que está en el artículo 1508, prescripción trienal, que opera a los 3 años. Artículo 1509, prescripción bienal, que opera a los 2 años. Artículo 1510, otras prescripciones bienales, prescriben también en 2 años. Artículo 1511, prescripción anual, que opera en el término de 1
año. Ejemplo de prescripción común. Un deudor se obliga al pago de una cantidad de dinero mediante la firma de una letra de cambio y el acreedor no solicita el pago durante el lapso de 5 años. Esta obligación se considerará entonces como prescrita. Muchas gracias. Doctor, no se le escucha. ¿Ahora me escuchan, chicos? Ahora sí, doctor. Allá. Entonces les decía, esa era la parte del material que el día de ayer nos faltaba para poder terminar la retroalimentación del tema de los medios de extinción de las obligaciones. Sin olvidar que cualquier medio, cualquier forma de extinción de las obligaciones, siempre las tenemos que adecuar a los 3 tipos de obligaciones que hemos estudiado: obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, que claramente ustedes han podido identificar primero en un preámbulo o pantallazo general y en las anteriores clases de manera más profunda, ¿cierto? Entonces, para terminar la retroalimentación de este acápite de los medios o formas de extinción de las obligaciones, vamos a compartir, a ver, creo que es exactamente, un resumen de 5 minutos de lo que son los medios de extinción de las obligaciones de manera precisa, directa y con algunos ejemplos. Ya cualquier duda que posterior al documental tengan, chicos, por favor no guarden silencio, pregúntenme, vamos a aclarar cualquier duda que sea posible aclarar. Voy a dar nuevamente paso al audio del video y voy a silenciar mi micrófono para que ustedes puedan captar mejor. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado a las obligaciones. De forma específica te voy a hablar sobre 5 medios para la extinción de las obligaciones, la forma en que ocurre esta extinción y ejemplos para que comprendas mejor cada una de estas figuras. Así que, comenzamos. Comencemos por recordar que las obligaciones son un vínculo jurídico entre 2 o más personas que implica de una la exigencia sobre la otra una conducta de dar, hacer o no hacer. Ahora bien, muchos de los conflictos legales que existen en tribunales es causado por el incumplimiento de obligaciones entre partes, y cuando se requiere conducir la defensa de la parte demandada en estos procesos, es importante conocer si la obligación que se encuentran exigiendo no se encuentra extinta, por lo que veremos las causas de extinción de las obligaciones más frecuentes. La primera causa de extinción de una obligación y ejemplo por excelencia es el pago. El pago, como causa de la extinción de una obligación, no se debe ver reducido a lo que comúnmente se conoce como la entrega de dinero de una persona a otra, puesto que jurídicamente el pago también se puede dar en obligaciones de hacer o de no hacer. Como ejemplo, un pago de una obligación de hacer puede ser la construcción de una determinada obra, mientras que el ejemplo del pago de una obligación de no hacer puede considerarse la tolerancia y acceso del acreedor para el uso de un bien del deudor. Dación en pago. La dación en pago implica que el acreedor recibirá una cosa distinta de la originalmente pactada para tener por extinta la obligación. Este tipo de extinción de obligaciones es usualmente a posteriori de un incumplimiento, ya que se está sustituyendo lo originalmente pactado. Como ejemplo podemos tomar la deuda de que una persona pueda contraer con otra y que en lugar de realizar el pago en numerario, le entrega a este un automóvil para tener por extinta la deuda. Compensación.
La compensación como causa de extinción de las obligaciones es una figura en la que implica que la figura del deudor y acreedor se reúnen de forma recíproca entre las partes. Esto, pese a que pueda llegar a parecer un poco probable, no es imposible. En la práctica se han llegado a tener casos en los que el incumplimiento de una obligación no se da solo por una de las partes, sino por ambas, ocasionando perjuicios para ambas partes, por lo que en algunos casos se puede dar que penas convencionales o intereses puedan ser aplicados a ambas partes y en su momento optarse por la compensación total o parcial atendiendo a cada caso concreto. Confusión. La confusión es otro fenómeno jurídico causante de extinguir obligaciones. Esta figura implica que la misma persona adquiere la calidad de acreedor y de deudor, figura que en iguales circunstancias, tal vez escuchándola, aparente que es poco probable que se ocasione. Sin embargo, podemos poner un ejemplo. Supongamos que Gabriela le demanda a su vecino la servidumbre de paso, por lo que la obligación del vecino de tolerar el paso de Gabriela se va a mantener vigente mientras ella viva en esa casa. Sin embargo, pasado un tiempo, su vecino le vende a Gabriela su inmueble, tras lo cual Gabriela se convierte en acreedor y deudor a la vez de una servidumbre de paso, misma que en el momento en que se autorice una fusión de predios puede llegar a quedar sin efectos. Novación. La novación implica que las partes modificarán de mutuo acuerdo la obligación originalmente pactada, por lo que en una novación se entiende que la obligación originalmente adquirida se extingue para dar paso a una nueva o un nuevo acuerdo de voluntades y por consiguiente una obligación distinta. En estos casos es muy importante que esta novación cuente con la formalidad de quedar plasmada por escrito para que sea evidente la extinción de la obligación previa. Es importante aclarar que estas no son todas las causas de extinción de las obligaciones. Sin embargo, para no hacer muy largo el video, vimos las más comunes. Si te gustaría... Bien, con eso estaría plenamente reforzado el tema de los medios o formas de extinción de las obligaciones. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿O está clarísimo? Son puntos que van a ingresar al examen. Adelante, adelante. Doctor, no escuché bien, ¿no? Respecto a una de las formas de extinción es la dación. Ya. Tal vez explicándome. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos el tema de cumplimiento de las obligaciones? Una de las primeras formas y las formas más directas de cumplir con la obligación es el pago. ¿Se acuerdan? Pagar. Siempre concebido, chicos, no solamente desde el punto de vista o el criterio de una deuda de dinero. Ya el pago como una figura de cumplimiento de la obligación o como un modo de extinción de las obligaciones siempre debe funcionar y adecuarse a los tres tipos de obligaciones: dar, hacer y no hacer. Bien, dentro de ese tema de cumplimiento de las obligaciones vimos también otras formas, por ejemplo, la dación de pago. Otra que vimos es la subrogación legal, la subrogación del, mejor dicho, del deudor, la subrogación del acreedor. ¿Se acuerdan? Vimos la dación de pago desde el siguiente punto de vista. La dación de pago es una forma de cumplir, de pagar una obligación, ¿cierto? ¿En qué consiste? En que si yo adquirí o contraí una obligación con mi acreedor, quien me prestó dinero, llegado el momento del término o plazo, no tengo el efectivo para poder devolverle. Pero quiero cumplir, quiero pagar. Y le digo, Pedro, te debo X cantidad de dinero, pero en este momento no tengo efectivo, no tengo liquidez. Pero tengo un lote que tiene el mismo valor del monto que te debo. Si Pedro acepta y me dice, bueno, si no tienes dinero para devolverme, págame con el terreno,
Entonces, la obligación se da por pagada y por tanto se da por extinguida. Está dentro del tema del pago como tal, ¿no? Entonces, la dación de pago, si se acuerdan, es nada más y nada menos que una forma distinta, o sea, es una forma de cumplir con la obligación con una prestación distinta a la que habíamos contraído. Pedro me prestó dinero, pero no tengo efectivo, pero le estoy pagando con otra cosa, con un terreno. A eso se llama dación de pago. ¿Qué ocurre en nuestra economía popular, por ejemplo? Y estos son casos reales. El Banco Nacional de Bolivia me genera un préstamo de $100.000 para 5 o 10 años. En un determinado momento, por distintas causas, no tengo liquidez para poder continuar pagando la deuda, ni intereses ni capital. Entonces va a llegar un momento en el que ante el incumplimiento del deudor, el Banco Nacional de Bolivia va a empezar el proceso de ejecución. Pero yo no quiero que me ejecute. Tengo un inmueble que aproximadamente vale $80.000, $90.000. Entonces le propongo al banco que como no tengo efectivo para pagar, puedo pagar con ese mi inmueble. Si el banco me acepta, la obligación se va a extinguir porque se va a dar por cumplida y pagada. Me prestaron dinero, pero estoy pagando con otro bien distinto. ¿Sí? A eso se llama dación de pago, chicos. Y lógicamente, al tener el efecto de pago, se adhiere al pago como modo de extinción de las obligaciones. ¿Está bien, Denia? Gracias, doctor. ¿Ya? Sí, doctor, está bien. Gracias. Ya. Entonces, con eso estaríamos retroalimentando el tema de los medios o formas de extinción de las obligaciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de ingresar a los otros temas? Creo que no. Bien, veamos ahora, ¿no?, algunas clases de obligaciones. Si ustedes se acuerdan por excelencia, empezamos con las obligaciones pecuniarias. ¿Cuáles son las obligaciones pecuniarias? Pecunio quiere decir dinero. Entonces, estas obligaciones son aquellas que consisten o donde asiste la concurrencia, la existencia de dinero, obligaciones pecuniarias. Estas obligaciones se caracterizan, dice, por ser onerosas, lógicamente porque interviene el dinero, y se genera un vínculo entre deudor a acreedor. Se distingue acá varios elementos. Por ejemplo, el capital. El capital es el monto fijo e íntegro que el acreedor, como un ejemplo nada más, va a entregar al deudor, ¿cierto? Pedro, te voy a prestar $10.000 y esta obligación la vamos a regular en un capital de $10.000 y me vas a reconocer un interés convencional del 2,5% por un plazo de 12 meses, las garantías que me vas a proporcionar. Eso es por excelencia un ejemplo de obligación pecuniaria. Ahora, fíjense que acá en la constitución de esa obligación, como ejemplo, han ingresado varios elementos. Sujetos, deudor, acreedor. ¿Por qué? Porque es una deuda pecuniaria. Otro elemento, el capital, también llamada suma líquida. ¿Por qué? Porque ese monto, la cantidad de ese monto no va a variar. La suma prestada como capital de préstamo son $10.000. Otro elemento que hemos mencionado, el interés. ¿Quién podría decirme cómo se define el interés? ¿Qué es el interés? ¿Son los montos gananciales del acreedor, doctor, por dar el préstamo? Perfecto, son las ganancias, son los réditos, son las utilidades que va a generar ese capital y a cuyo pago está obligado el deudor. Ahora, ¿quién podría decirme cuántas clases de interés reconoce el Código Civil? Básicamente, el interés compuesto.
El interés compuesto. compuesto. ¿Cuál sería el porcentaje de este interés compuesto? El 3%, doctor. Ya, el 3%. ¿Qué otro interés? Mm, no recuerdo. ¿Cuál? ¿Quién se acuerda? Natalie Catalán, ¿qué dices? El interés penal, doctor, El interés penal y el interés convencional. convencional. ¿Cuánto sería el porcentaje cuál sería el porcentaje del interés penal? 3%. Ah, perdón, 6%. 6%. ¿Y del convencional? El máximo sería hasta el 3%, doctor. 3% máximo. ¿Quién dice lo contrario de las compañeras o están bien? Kendall, ¿estás de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Isidro, Noelia. ¿Están de acuerdo con la postura de las compañeras? Bien, debemos recordar lo siguiente y que esto quede claro. Estamos en una clase de retroalimentación. Los intereses que reconoce el Código Civil, básicos y elementales, el interés convencional, cuyo porcentaje es el 3% mensual como máximo. Interés convencional. Se llama así porque nace del acuerdo y convenio de las partes. La ley pone un límite, es el 3% mensual como máximo. En ese margen, las partes pueden acordar el 0,5, el 1%, el 1,5, el 2%, el 2,5, el 3% como máximo. Ya dependerá del acuerdo de las partes y seguramente en función al monto de capital. ¿Ya? El otro interés es el interés legal. Interés legal cuyo rango o porcentaje máximo es del 6%, pero anual. Cuando se impone el interés legal, como su nombre dice, la ley es quien regula el porcentaje que se va a imponer. ¿Cuándo se lo hace? El Código Civil establece que cuando las partes al constituir una obligación no han determinado, no han fijado un interés, rédito o ganancia a ese capital, ¿sí?, el juez va a imponer y aplicar el interés legal del 6% anual. El interés convencional es el 3% mensual. Estamos, entonces, dos tipos de intereses vitales, el convencional y el interés legal. El convencional, 3% mensual, y el interés legal, 6% anual. Bien, dentro de esta figura de los intereses, nacen dos institutos o figuras jurídicas. ¿Qué ocurre si yo cobro más del 3% mensual? ¿Qué figura estoy generando? Usura, doctor. La usura. ¿Qué es la usura? Que además, dicho sea de paso, y ustedes saben bien, está tipificado como delito. La usura viene a ser el cobro excesivo de intereses, es decir, por encima del 3% mensual, ¿cierto? 3% mensual. ¿A qué le llamamos la capitalización de intereses? ¿Cómo se denomina? ¿Qué se denomina cuando yo capitalizo intereses, que dicho sea de paso está prohibido? También, así como la usura. ¿Qué se denomina, chicos? ¿No se acuerdan? Se denomina, Ana,
Anatocismo. Anatocismo. Y el anatocismo consiste pues en la capitalización de intereses. Está prohibido, ¿cierto? Así como está prohibido la usura. Fuera de esos intereses convencional y legal, hemos podido ver en el avance de los temas el interés moratorio, ¿sí? El interés penal, como creo que decía Rosario, ¿cierto? Que generalmente funciona en la red bancaria, en la red financiera, ¿cierto? Ya es una política institucional basada en norma, ¿ya? Entonces, en el marco de lo general, eso es lo que vimos dentro de las obligaciones pecuniarias. También vimos unas obligaciones de carácter mancomunado y solidario. ¿Se acuerdan? Hace poquito nomás vimos esta clase de obligaciones. Me interesó mucho, hicimos mucho énfasis en las obligaciones mancomunadas, en las obligaciones solidarias, ¿cierto? ¿Quién podría recordar en qué consistían las obligaciones mancomunadas? ¿Qué es la mancomunidad? Lógicamente hablando de obligaciones con sujetos plurales, ¿no ven? Es decir, varios acreedores, varios deudores. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Las obligaciones mancomunadas, dijimos, ojo, mancomunadas, son aquellas obligaciones en las que cada uno de los deudores y cada uno de los acreedores o pueden exigir que se pague la parte de la obligación que le corresponde o pueden ofrecer pagar la parte de la obligación que corresponde. Son llamadas también obligaciones divisibles. Ejemplo, 5 deudores, 5 acreedores. Han celebrado un documento a la que le han puesto la característica de obligación mancomunada. ¿Ya? Tiene el carácter de obligación mancomunada. ¿Qué quiere decir? Que uno de esos 5 acreedores le puede exigir a uno de esos 5 deudores. Ejemplo, la obligación consiste en el préstamo de $100,000 que estos 5 acreedores les han hecho a estos 5 deudores. Como en las obligaciones mancomunadas, la obligación íntegra se puede dividir. Si dividiéramos 100,000 entre los 5 deudores, ¿a cuánto tendría que pagar cada uno para completar el capital total? ¿A cuánto les toca? 100,000 entre 5. ¿A cuánto? 100,000 Dijo entre 5. 20,000. A 20,000. Quiere decir que en un régimen de obligación mancomunada, a cada deudor, si son 5 y el capital fuera 100,000, le tocaría devolver la suma de $20,000. Esto quiere decir en el régimen de la obligación mancomunada que uno de los acreedores puede exigirle a uno de los deudores, oye, tú pagame la parte que te corresponde a mí. Me pagas 20,000 y ahí muere. ¿Cierto? Entonces la obligación mancomunada es aquella que es divisible entre los sujetos deudores y que cualquiera de ellos puede ofrecer pagar a uno de los acreedores la parte que le corresponde, o en su caso los acreedores pueden exigir uno de ellos a uno de los deudores que pague la parte que le corresponde. El hecho de que un deudor le pague a un acreedor la parte de la obligación que le corresponde no libera a los demás. ¿Por qué? Porque había un saldo de 80,000 por devolver. Solo libera al sujeto deudor que ha pagado. ¿Ya? Esa es la obligación mancomunada como tal. La obligación
contrapuesta a la obligación mancomunada se llama obligación solidaria. ¿Sí? Obligación solidaria. Aquí está. ¿Quién se acuerda de la obligación solidaria? ¿En qué consiste? Que es la contrapuesta a la mancomunidad. Y les había dicho, hay un lema que se utiliza en esta clase de obligaciones solidarias. Uno para todos y todos para uno. ¿No se acuerdan? Le van a dar un vistazo a este material que está en plataforma Moodle. ¿Alguien decía algo por ahí? Perdón que preguntó, no le puedo escuchar ¿En bien. qué consiste la obligación o las obligaciones solidarias? En que uno de los socios puede ayudar con las deudas de la sociedad, por ejemplo. ¿Ya? Cerca. Dime una cosa, ¿la obligación solidaria es divisible o indivisible? Divisible. ¿La solidaria? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Divisible, La doctor. obligación solidaria es divisible porque les comento que la obligación solidaria consiste en que ante la pluralidad también de sujetos, hablemos del mismo 5 deudores, 5 acreedores, uno de los acreedores, ¿sí?, puede exigir a todos los deudores o a uno, al más solvente, pero no al pago de la cuota que le corresponde, sino al pago de la totalidad de la obligación, es decir, los $100,000. Resulta que entre los 5 deudores hay uno o dos solventes, es decir, tienen bienes, tienen dinero, tienen solvencia económica. Ya sea todos los acreedores o uno de ellos le dice, oye tú Pablo, tú tienes con qué pagar, cumplí con la obligación y después tú te arreglas con tus compañeros o tus amigos. ¿Se está dividiendo la obligación o no se está dividiendo? Estoy dividiendo, doctor. ¿Cómo? Pablo va a tener que pagar los 100,000 en una obligación solidaria, no va a poder pagar la parte que le corresponde. Si se dan cuenta, cuando vimos la obligación mancomunada, también llamada por otros autores obligaciones que están dentro de las obligaciones divisibles. ¿Por qué? Porque como ejemplo, al existir pluralidad de acreedores, pluralidad de deudores, hicimos el ejemplo de 5 deudores, 5 acreedores. Perfecto. El capital prestado, la obligación prestada son $100,000. Cuando la obligación es mancomunada, esos 100,000 se puede dividir entre los 5 deudores. Dijimos, a cada uno a cuánto le tocaría su parte pagar, $20,000. Entonces, en las obligaciones mancomunadas, uno o más de los acreedores le puede exigir a uno o más de los deudores que le pague la cuota que le corresponde, la parte que le corresponde. Yo le digo acreedor, yo soy el acreedor y le digo al deudor Pedro, Pedro, págame a mí la parte que te corresponde, de 100,000 entre 5 son 20,000. Y Pedro me puede pagar a mí, a uno de los acreedores, los 20,000 que le tocaría como parte o cuota. El pago que me haga Pedro de los 20,000 que le tocaría en una obligación mancomunada, lo va a liberar a Pedro, ¿por qué? Porque está pagando su parte, pero no va a liberar a los demás, porque habría un saldo de 80,000 que pagar. Esa es una obligación mancomunada. En una obligación solidaria, la obligación de vida, la prestación de vida, no se divide. Por eso el lema de los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. O todos pagan o uno paga por todos. Eso quiere decir la solidaridad. En este caso, uno o más de los acreedores le puede exigir al deudor más solvente, es decir, el que mayor capacidad económica tenga, decirle, Pablo, tú tienes con qué pagar todos los 100,000. Páganos tú y después tú te entenderás con tus amigos deudores. ¿Sí? ¿Me dejo entender? A eso se llama solidaridad, obligación solidaria.
Por eso dice, cuando hablamos del término mancomunado, también estamos hablando de pluralidad de sujetos, lógicamente, pero cuando agregamos el vocablo solidaridad, estamos queriendo decir que habiendo una pluralidad de acreedores o habiendo una pluralidad de deudores, todos pueden exigir a todos, ¿no ve? Están obligados a cumplir el total de la prestación. De tal manera que ni los acreedores pueden exigir una cuota aparte, ni los deudores pueden pretender cumplir o pagar solo cuotas, debiendo cumplir cualquiera de ellos el total de la obligación. Esa es una obligación solidaria. En cambio, en la obligación mancomunada se puede dividir la obligación, ¿sí? Y un deudor puede pagar su parte a un acreedor y así sucesivamente. ¿Está entendido, chicos? Sí, doctor, ahora más claro. ¿Ya? Está. Sencillo. Obligaciones mancomunadas son o están dentro de las obligaciones divisibles. Y si son divisibles y hay pluralidad de sujetos, entonces ese capital, esa obligación que se tiene que cumplir, se puede dividir entre los deudores y cada uno puede pagar la parte que le corresponde a uno de los acreedores. Si esto es así, el deudor que paga su parte que le corresponde queda liberado, mas no así los otros, porque hay un saldo que cumplir, mancomunadas. Las solidarias, ¿sí? Solidaridad, uno para todos o todos para uno, no son divisibles entre los deudores. Puede pagar uno de ellos o pueden pagar todos, pero la totalidad, a uno de los acreedores o a todos. ¿Sí? Esa es la condición de las obligaciones. Generalmente este tipo de denominativos y condiciones de obligaciones la manejan los bancos cuando hay más de dos deudores. Se van a fijar alguna vez en un contrato bancario, cuando hay más de uno o dos deudores, manejan las obligaciones mancomunadas y solidarias. Fíjense que los bancos manejan ambas figuras. ¿Qué están queriendo decir? Obligaciones mancomunadas y solidarias. Uno, como al banco le interesa cobrar su plata, no le interesa si paga uno de ellos, si pagan los dos, si pagan los tres, le interesa que le paguen todo, ¿sí o no? Pero también le interesa que si los otros no tienen solvencia, uno de ellos le pueda pagar. Por eso los bancos utilizan estas figuras, obligaciones mancomunadas y solidarias. ¿Por qué? Por asegurarse la devolución de la obligación que tienen pendiente. ¿Listo? Bien, esa es una de la segunda clase después de la pecuniaria que vimos con más énfasis para que podamos entender qué es una obligación mancomunada y qué es una obligación solidaria. ¿Sí? Con todas sus características que también están en las grabaciones, chicos, título por título, los temas que vimos, que los pueden repasar en el transcurso de la semana antes del día viernes, que es nuestro examen. ¿Ok? ¿Cuál ha sido la otra obligación en la que hemos ingresado a detalle y que un poco hablábamos ya el día de ayer? Ha sido las obligaciones civiles y naturales. ¿Ya? Pero antes de ingresar a ello, dado que estamos llegando al final de la primera sesión, permítanme aquí hacer el corte, ya que hemos terminado esto, y en 2 segundos les paso el nuevo link, ¿ok? Está bien.